Muy buenas tardes, queridos hermanos. Un gozo, una alegría y una gratitud a nuestro Dios por poder volver a reunirnos en esta tarde para orar al Señor, para agradecerle toda su bondad, todas sus misericordias nuevas cada día y también para aprender un poquitito más o recordar un poquito más sobre su palabra. Les invito a orar, hermanos. Nos inclinamos ante ti, amado Señor, ante tu presencia soberana, eterna, ante tu presencia santa, Señor. Estamos inclinados y vamos a ti a través de la santidad de nuestro Señor Jesucristo, para agradecerte, Padre eterno, toda tu bondad. Cada día has cuidado de nosotros, Señor. Nos has librado de esta peste destructora, Padre. Hasta aquí has sido tan misericordioso que no has permitido que esta plaga nos toque, Señor. Gracias por ello, amado Dios. Reconocemos tu mano amorosa sobre nosotros, Señor, al librarnos de estas cosas tan terribles, Señor. Tú dices en tu palabra que nos esconderás cuando estas cosas ocurran, en el hueco de tu mano, Padre. Y por eso estamos confiados, viviendo tranquilos, Señor, esperando siempre en ti, confiando en tu palabra, que es fiel y es verdadera, y esperando, Señor, el día glorioso de nuestra redención, cuando Cristo nos llame, cuando espere por nosotros en las nubes. Esperamos con gozo, con alegría, Señor, con impaciencia tal vez muchas veces, que ese día llegue pronto. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos dirige, nos enseña. Es lumbrera nuestro camino tal como la Biblia lo dice, Padre. Ella alumbra nuestro camino, endereza nuestros pasos, nuestras veredas, dice tu palabra. Las endereza, Señor. Esta luz admirable que viene a través de nuestro Señor Jesucristo, y la conocemos por tu palabra. Te damos gracias, Señor, también porque podemos orar por nuestros hermanos, por nuestros amigos que están pasando dificultades, Padre. Queremos que tú seas especialmente misericordioso con ellos, Señor. Sobre todo los que están enfermos, nuestras hermanas, nuestros hermanos que están padeciendo enfermedad, Padre. Sabemos que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero enséñanos, Padre Santo, a confiar cada día en tus promesas y esperar con paciencia el día que tú decidas rescatarnos de enfermedades o de problemas económicos, de cualquier índole. Esperar con paciencia y saber que tú estás en control y saber que es tanto tu amor que no permitirás que lleguemos al abismo, Padre Santo, sino que tú nos salvarás de ello. En tu palabra confiamos, Padre, en tu palabra esperamos también. Y por eso te agradecemos, Señor, en esta tarde. Gracias, amado Padre Celestial, en el santo amor de Cristo. Amén. Gracias, Señor. Vamos a ver la palabra en esta tarde en el libro de Isaías, este precioso libro de Isaías que tanta enseñanza trae para nuestra vida. Vamos a leer el capítulo 6 de Isaías, los versos 1 al 8. Dice la palabra de Dios. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria.
y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Que el Señor bendiga su palabra santa. Es conmovedora estos pasajes de la Escritura, conmueven el corazón, la santidad de Dios, la visión de Isaías. ¿Quién fue Isaías? Un profeta israelita, considerado el más grande de todos los profetas del Antiguo Testamento. El comienzo de su ministerio, esto lo saqué del diccionario bíblico, hermano, estos datos, y los considero importantes. El comienzo de su ministerio se marca en el año 740 a.C. Y mire cómo profetizaba ya sobre la venida del Mesías. El año que murió el rey Usías, dice. ¿Por qué se menciona este rey? Porque Usías fue considerado el último gran rey del reino del sur, es decir, Judá. La nación había sido bendecida en todos los sentidos, materialmente, espiritualmente, durante de este buen rey, Usías, de acuerdo a la promesa de Dios. Miren lo que le voy a leer textualmente. Esto está en una Biblia de estudio. En preparación del llamamiento de Isaías para ser el profeta que proclamaría el juicio venidero, Dios le dio una visión tan abrumadora de su santidad majestuosa que lo dejó apesadumbrado con respecto a su pecaminosidad. Es decir, él vio la gloria de Dios, le fue revelada y él estando en pecado. Por eso dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo mis ojos han visto al Rey. Tenía razón Isaías. Manifestarse Dios de esta manera a él, en la condición espiritual que él estaba. Tenía razón en asustarse. Se dice que fue en ese momento de su vida cuando él tuvo una experiencia espiritual que conmovió todo su ser. Y cómo no, ver esta visión es una experiencia, no sé cómo la enfrentaríamos nosotros hoy, pero además esta visión le hizo ver su vida por completo. Y ahí recibió el llamado de Dios para el ministerio profético que Dios necesitaba en ese tiempo. Así que todo esto fue muy importante para el profeta. En este capítulo 6, Isaías ve la gloria de Dios. Aquí está relatado, ¿no? Yo vi al Señor, dice, sentado sobre un trono alto y sublime. Encontramos también el llamado que hizo Dios a Isaías en este capítulo y que lo introduce a su ministerio profético. Ahí como que comienza recién el libro de Isaías, ¿no? Con el llamamiento de Isaías. Miren el versículo 6. Dios llama a Isaías. Bueno, el versículo 3 que dice: y el uno al otro, los serafines, ¿cierto?, daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Esta es la imagen de la santidad y de la gloria de Dios. No puede ser de otra manera. La presencia de Dios, santo, 3 veces santo, majestuoso, sublime, en su trono de gracia aún, ¿no? Esta imagen nos indica que no podemos y no debemos ir al
trono de gracia precipitadamente y directamente, si no lo hacemos a través de la santidad de nuestro Señor Jesucristo, nos es imposible llegar ahí. Pecaríamos de arrogantes si pretendiéramos saltarnos la presencia y la santidad de su Hijo Jesucristo para llegar directamente al trono de Dios. Así que no olvidemos eso, hermanos. ¿Qué dijo Jesús? Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, dijo Jesús. Y nadie puede ir al Padre sino a través de su propia santidad, la santidad del Hijo de Dios. El versículo 5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. La reacción de Isaías ante esta visión tuvo un tremendo efecto sobre él. Se conmovió su corazón, su espíritu, cuando vio tamaña visión de Dios, el santo Dios, y ver su propia condición. Él se vio como realmente era ante la presencia de Dios. Se vio como mirarse en un espejo. Así se vio él. Fue plenamente consciente de la santidad de Dios y también plenamente consciente de la calidad de vida que él llevaba, una vida pecaminosa. Lo confiesa él ahí, soy hombre inmundo de labios. Y fui en esta condición moral que tengo yo, vi la gloria de Dios. Yo creo que estaba muy desconcertado el profeta, ¿no? Dice, si los labios están sucios, el corazón también está sucio. Es lo que le ocurría al profeta aquí. Él tenía labios inmundos, pero también vio su corazón, su realidad espiritual. ¿Qué dice Mateo 12:34? Dice que de la abundancia del corazón habla la boca, así es que está todo relacionado, directamente relacionado. Yo hablo inmundicia, hablo mal, murmuro, yo de alguna manera maldigo a alguien. Esto sale de mi corazón, de lo que hay en mi corazón está hablando mi boca. Así es que cuidado tengamos, hermanos, con lo que decimos, porque no va a darnos el Señor por inocentes, porque conociendo su palabra, lo que Él dice con respecto a nuestra boca y a nuestro corazón, muchas veces estamos cayendo en un pecado tras otro a causa de nuestra ligereza para hablar. Bueno, Isaías vivió en un tiempo de iniquidad. Recordemos qué significa iniquidad. Usted sabe que a mí me gusta el diccionario para saber exactamente qué significa. Iniquidad es maldad, impiedad o culpa, y su gravedad está por encima del pecado. O sea, una iniquidad es más aún que un pecado. Está por encima, es una ofensa contra Dios, fundada a veces en el desconocimiento, pero la mayoría de las veces en el rechazo a las leyes de Dios. Estamos rechazando las leyes de Dios. No las desconocemos, nosotros no podemos decir que desconocemos las leyes de Dios. Y así todos cometemos iniquidades. Estamos mal ahí. Entonces, Isaías vivió en un tiempo de iniquidad en la historia de su nación. El pueblo se había olvidado de Dios. La violencia, la inmoralidad, el vicio, la corrupción, todas estas cosas primaban en ese tiempo. Era una época agitada. El pueblo se había corrompido completamente al haberse apartado de Dios. ¿Alguna semejanza con la época actual? Varias, y tendríamos que agregarle incluso. Estamos viviendo en una época muy agitada, donde la opinión del otro, si está contra la mía, sencillamente se va de ataque. No aceptamos una opinión diferente. Leí por ahí, hermanos, y me dio mucha tristeza un aviso que decía, oremos por la patria, oremos a Dios
por nuestra nación, decía. Entonces alguien comentó, ¿y qué tiene que ver Dios con nuestra nación y con lo que está pasando en nuestra nación? O sea, un rechazo absoluto. Pero nosotros como creyentes, como cristianos, bueno, está bien, leí eso, pero debo aumentar mi oración a Dios, aún por esa alma que lo rechaza tan violentamente incluso. ¿Qué tiene que ver Dios con nuestra nación? Tiene todo que ver, porque tiempo atrás les hablaba yo del justo juicio de Dios que tarde o temprano iba a caer sobre nuestra nación, por las leyes que estaban aprobando, que iban totalmente en contra de las leyes de Dios. Y tenemos que ahora sufrir las consecuencias. Hay violencia, lo mismo que dice aquí, hay inmoralidad, hay vicio, hay corrupción. Es una época agitada y toda esta gente se ha corrompido. Los que conocían a Dios, los que lo habían recibido en su corazón, se han alejado de Él. Apostasía le llama la Biblia. Y los que nunca han conocido a Dios, los que siempre lo han rechazado, ahora le rechazan aún más y con más violencia y con más insolencia, diría yo. Porque así está nuestra nación hoy. Bueno, la visión le reveló a Isaías su condición. Cuando pudo contemplar a Dios, pudo verse a sí mismo como una persona inacabada, incompleta, como una obra sin terminar. ¿Qué le faltaba a Isaías? Le faltaba la santidad de Dios. ¿Y por qué no tenía él la santidad de Dios? Porque tenía labios inmundos y, por consiguiente, un corazón inmundo. Le faltaba. Así que él se vio como una obra no acabada, incompleta. Nosotros hoy día mismo podemos vernos de la misma manera, como una obra incompleta, si no vivimos a la luz de la palabra de Dios, si no consideramos la palabra de Dios como un ejemplo a seguir. La Biblia dice que la palabra es luz, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ella nos va alumbrando nuestro camino y no permite que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, sino que sigamos la senda que trazó nuestro Redentor cuando estuvo aquí en la tierra. Así es que si vivimos a la luz de su palabra, podemos resistir una visión como esta, más chiquita tal vez, pero nosotros cada día vemos la gloria de Dios en diferentes cosas. ¿No les he dicho que si creyereis, veréis la gloria de Dios? Dice la palabra, y nosotros somos creyentes. Y si nuestro corazón está limpio y nuestros labios están limpios, podemos ver fácilmente la gloria de Dios en nuestra vida y en todo lo que nos rodea. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Es otra forma de saber que estamos en el camino correcto, cuando tenemos comunión, cuando no hay confrontaciones. Si podemos tener diferente opinión sobre muchas cosas, pero si estamos en comunión, podemos conversar, podemos sacar un denominador común y seguir tan hermanos como siempre. Si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ese es el carbón ardiente, ¿no? Hoy la sangre de Cristo es la que nos limpia. A Isaías lo limpió un trozo de carbón ardiendo, pero a nosotros la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si vivimos en la luz de la palabra, veremos exactamente lo que vio Isaías, la gloria de Dios. No digo que vamos a ver el cielo abierto y el trono de Dios, aunque Dios en su soberanía también nos puede permitir, pero estamos tan lejos de alcanzar la santidad que Dios demanda de sus hijos, hermanos. Los versículos 6 y 7. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas.
y tocando con él sobre mi boca dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El carbón encendido, como dijimos, representa la sangre purificadora de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Isaías se reconoce como un hombre de labios impuros y habitando en un pueblo que tiene labios impuros. Bueno, nosotros tal vez no tengamos tan impuros nuestros labios o nuestro corazón, pero habitamos en medio de un pueblo que tiene labios impuros, que dice atrocidades en contra de Dios. Y ahí en medio estamos nosotros. Por eso que es tan importante que la luz de Cristo nos ilumine, para brillar en medio de esta gente de labios y de corazón inmundo. ¿Cómo pudo ser quitada esta culpa de Isaías? Isaías, el título que tiene este capítulo dice Visión y llamamiento de Isaías. ¿Cómo Dios llamó a un hombre así? Porque él confesó su pecado antes de recibir el mandato de Dios a ser un profeta que profetice sobre los tiempos que vendrán, no solo sobre la nación de Israel, también profetizó sobre la venida del Mesías, sobre los juicios de Dios sobre este mundo. Él se dispuso, confesó: soy hombre de labios inmundos. Entonces, 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos, lo vimos la semana pasada, si mal no recuerdo, confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo lo conocemos de memoria, pero tenemos que ir a la profundidad del versículo. Si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme. Ese es el objetivo de confesar, de arrepentirse, que me limpie para no tener labios inmundos y un corazón inmundo. Así que los labios del profeta fueron limpiados con un carbón encendido. Esa fue una manifestación externa de lo que ocurrió en el interior de este hombre. Cuando los labios son limpiados, el corazón también es limpiado. De ahí mana todo, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca, de lo bueno, de lo malo que hay en nuestro corazón. Lo transmitimos a través de nuestra voz. Mire otro versículo más. ¿Qué dice Pablo en Romanos? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Pablo no era un pecador ahí, un hombre pecador, ya en ese tiempo era un santo varón de Dios. Y aún así reconocía lo miserable de su ser delante de la santidad de Dios. ¿Qué puede quedar para nosotros, hermanos, si este hombre escogido, con un instrumento escogido por Jesucristo para que proclame su evangelio de salvación, dice miserable de mí? ¿Qué tendríamos que decir nosotros de nosotros mismos? Otro tanto, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo también se sentía como una obra sin terminar. Y él era un santo hombre de Dios en ese tiempo. Así que nunca terminamos, hermanos, de completar, de aceptar la obra completa de Cristo en nosotros, si insistimos en nuestra vida pecaminosa. Así que si alguno se limpia de estas cosas, el mismo Pablo lo escribió, será instrumento para honra. Dios podrá usarnos si nos limpiamos de estas cosas. Instrumento para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Ves que es importante la santificación? No podemos conformarnos con ser salvos, con que Cristo nos haya limpiado con su sangre. Tenemos que procurar la santificación de nuestra alma, de nuestro espíritu, para ser instrumentos para honra. Que el Señor pueda usarnos, así como usó Isaías, con la condición que él tenía. Y por último, el versículo 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré?
¿Y quién irá por nosotros? Por nosotros, ¿no? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ya estaba libre del yugo del pecado, de su corazón y de sus labios inmundos. Isaías estaba ya purificado por el Señor mismo, que envió a su ángel para tocar sus labios y también su corazón. Ya Isaías estaba como un instrumento de honra, santificado y útil para el llamado profético que el Señor tenía para él. Bueno, hay mucha gente que ha escuchado el llamado de Dios y ha hecho oídos sordos. ¿Qué necesitan para acudir a este llamado? En primer lugar, deben ser almas que son limpiadas, purificadas, y sus vidas enderezadas y ordenadas por el Señor para poder escuchar el llamado de Dios. Necesitan que sus labios sean tocados por el carbón encendido, purificados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Necesitan confesar los pecados que están ocultos en sus vidas, confesarlos ante la santidad de Jesucristo. Abogado tenemos en Cristo para con el Padre, para que el Padre nos perdone y derrame su misericordia sobre nosotros, porque si no lo hacen, su servicio será estéril. Es decir, podemos servir, podemos ser, entre paréntesis, muy útiles en la obra, pero nuestro servicio va a ser en vano si no estamos purificados con la sangre de Cristo. Va a ser estéril hasta que la purificación se realice en nuestra vida. Bueno, el título de este estudio dice, palabras que cambian la vida. ¿Cuáles fueron las palabras que cambiaron la vida de Isaías? Heme aquí, envíame a mí, con todo lo que esto significaba. La confesión, primero la visión, después la visita del ángel, después su arrepentimiento, su santificación, y ya estaba listo para cumplir la obra profética que Dios tenía especialmente para él. Mire cómo es de bondadoso el Señor. Él no buscó un hombre santo que estuviera a la altura de lo que iba a ver, de la visión que iba a tener, sino que buscó a este hombre pecador, este hombre que vivía en pecado y rodeado de gente que vivía en pecado, igual o más que él. Pero a ese hombre eligió Dios, lo llamó Dios. Así nos ha elegido a cada uno de nosotros, sin mérito alguno de nuestra parte, pero la visión espiritual de Dios conoce, ¿no?, nuestro mañana y nuestro último día de vida. Lo conoce el Señor. Y por eso nos llamó. Pero ¿qué quiere de nosotros? Que purifiquemos nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, porque de ahí también va a salir pureza y santidad de nuestra boca. Gracias, amado Señor. Es reveladora para nuestra vida tu palabra, Padre. Es conmovedora, Señor, porque nos hace ver nuestra propia realidad, así como la vio el profeta en su vida, así también la vemos en nosotros mismos. ¿Cuánto nos falta, Padre, para lograr esa purificación que tú quieres? Tú vendrás a buscar una iglesia muy limpia, resplandeciente, como lino fino. Así será nuestra vestidura, sin sombra de pecado, sin mancha de pecado. Así que ¿cómo no debemos procurar cada día de nuestra vida la santidad de Dios para vivir en ella? Que todo en nosotros sea santo, nuestros pensamientos, nuestra mirada, todos nuestros sentidos sean santos delante de ti, para que tú puedas usarnos y honrarnos en tu obra, Señor. Necesitamos tu ayuda, Padre. Solo somos tan incapaces, pero con tu ayuda,
con la presencia de tu Santo Espíritu en nuestra vida, sí lo podemos lograr. Y en Cristo todo lo podemos. Así dice tu palabra, Señor. Y nosotros creemos en ella. Danos tu bendición, Padre, y ayúdanos por misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro amado Redentor. Amén. Gracias, amado Dios.